La injusticia no siempre grita. A veces se esconde detrás de un silencio que todos deciden ignorar, y aquella mañana alguien decidió no mirar hacia otro lado, porque cuando un hombre acostumbrado al poder ve el dolor donde nadie más quiere verlo, algo se rompe. Y cuando algo se rompe, nada vuelve a ser igual. Si crees que ya sabes cómo termina esta historia, estás equivocado. Algunas historias no fueron hechas para ser entendidas. Fueron hechas para sacudirte por dentro. La lluvia caía fina, persistente, golpeando los ventanales del edificio corporativo más imponente de la ciudad. Desde el piso 32, la ciudad parecía distante, fría, indiferente, exactamente como él. Adrián Castellanos no era un hombre fácil de leer, ni de cuestionar, ni de desafiar. Sentado en la cabecera de una mesa de cristal impecable, su presencia dominaba el ambiente sin necesidad de levantar la voz. Su mirada recorría lentamente a cada ejecutivo presente, como si pudiera ver más allá de las palabras, más allá de las intenciones, porque él no escuchaba discursos, él analizaba debilidades. El aire estaba tenso, denso, pesado, hasta que un pequeño accidente rompió el equilibrio. Una mano tembló, un segundo de descuido, y el café oscuro se derramó sobre la mesa. El sonido fue mínimo, pero suficiente. Nadie respiró, nadie se movió, porque cuando algo salía mal frente a Adrián Castellanos, siempre había consecuencias. Pero él no reaccionó como esperaban. No hubo gritos, no hubo enojo, solo presionó el intercomunicador. ¡Que limpien esto! ¡Ahora! Su voz fue baja, fría, definitiva. No era una solicitud, era una orden que no conocía la palabra esperar. La puerta se abrió segundos después, y ahí fue donde todo cambió. Isabela Ríos entró con pasos casi invisibles, como si su existencia fuera un error que intentaba corregir. Sus hombros ligeramente encorvados, su mirada baja. Su presencia era la de alguien acostumbrado a no ser visto. «Disculpe, seré rápida». Su voz fue apenas un susurro. Nadie la miró, excepto él, porque algo no encajaba. Adrián la observó mientras limpiaba el café con movimientos precisos, silenciosos, casi automáticos, hasta que sucedió. Un gesto simple, inocente, fatal. Ella apartó un mechón de cabello de su rostro, y en ese instante la verdad quedó expuesta. Un hematoma, oscuro, profundo, imposible de ocultar. No era maquillaje mal aplicado, no era un accidente, era violencia. El aire en la sala cambió, se volvió más frío, más pesado, más peligroso. Adrián cerró lentamente su carpeta. El sonido suave del cuero fue más impactante que cualquier grito. «Terminamos por hoy. El caos fue inmediato. Señor Castellanos, aún no revisamos el balance». El hombre ni siquiera terminó la frase. La mirada de Adrián lo silenció, una mirada que no pedía respeto, lo exigía. Las sillas se movieron, los pasos se aceleraron, la sala se vació en segundos, hasta que quedaron solos. El silencio se volvió insoportable. Adrián dio un paso hacia ella, luego otro. Isabela sintió como el corazón se le descontrolaba en el pecho. Había hecho algo mal, seguro. Siempre hacía algo mal. «Señor, yo... ¿hice ruido?» Su voz tembló. Él no respondió. Solo la observó, como si estuviera leyendo cada parte de su historia, sin que ella dijera una sola palabra. Y entonces levantó la mano. Isabela se quedó inmóvil, pero el golpe nunca llegó. Su dedo rozó suavemente el hematoma, y su voz, cuando habló, fue más peligrosa que cualquier grito. «¿Quién te hizo esto?» El mundo se detuvo. «Yo me caí». Mentira. Demasiado rápida, demasiado débil. Adrián no apartó la mirada. «Yo crecí en la calle, Isabela», dijo en voz baja, «y sé perfectamente cómo se ve un golpe». Cada palabra cayó como una sentencia. «Esto...» Su dedo volvió a rozar la herida. No fue una caída, fue un golpe. Las lágrimas aparecieron antes de que ella pudiera detenerlas. Silenciosas, humilladas, cansadas, como si llevaran años esperando permiso para salir. Adrián la observó en silencio por unos segundos. Luego caminó hacia la mesa.
Sirvió agua, se la entregó. Bebe, no fue un gesto amable, fue una orden disfrazada de cuidado. Y entonces la historia salió, fragmentada, dolorosa, real. Un exnovio, una relación que no terminó, solo cambió de forma. Persecución, amenazas, control, y la noche anterior, el golpe. El silencio que siguió fue distinto, oscuro, denso, peligroso. Adrián apoyó ambas manos sobre la mesa. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos ya no eran fríos, eran otra cosa. Sí, ese hombre se acerca a ti otra vez, dijo con una calma que helaba la sangre. ¿Me lo dices? Ella lo miró, confundida. Y si necesitas abogados, protección, lo que sea, la empresa se encargará. No era ayuda, era una decisión, era control, era poder. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela no se sintió sola. Pero lo que ella no sabía era que esa decisión iba a cambiar la vida de ambos de una forma que ninguno estaba preparado para enfrentar. Esa misma noche, la ciudad sería testigo de algo que no debía haber ocurrido, algo que transformaría el miedo en algo mucho más peligroso. Y cuando la oscuridad cae, los monstruos no siempre son quienes creemos. Hay noches en las que una mujer siente el peligro antes de verlo, como si la piel recordara lo que la mente intenta negar, como si el aire mismo cambiara para advertirle que algo malo está a punto de ocurrir. Isabela conocía esa sensación demasiado bien. Salió del edificio cuando la lluvia ya había cesado, pero la ciudad seguía empapada, brillante y fría bajo las luces de la avenida. El reflejo de los autos sobre el asfalto parecía un río de sombras. Por primera vez en mucho tiempo, caminó hacia la salida con una extraña mezcla de agotamiento y alivio. El alivio de haber sido escuchada. El agotamiento de cargar años de miedo sobre el cuerpo. Apretó el bolso contra el pecho y respiró hondo. Solo quería llegar a casa, cerrar la puerta, desaparecer del mundo por unas horas. Pero el mundo no siempre permite escapar tan fácil. «Tenemos que hablar». La voz apareció a su lado como una puñalada. Su cuerpo se congeló antes de que su mente pudiera reaccionar. Damián. El nombre le atravesó el pecho como un recuerdo enfermo. Giró apenas el rostro y lo vio ahí, a medio paso de distancia, con la misma expresión que tantas veces había confundido con amor, y que ahora reconocía por fin como lo que realmente era: posesión. Tenía la mandíbula tensa, los ojos brillantes, la furia mal contenida. «Te estoy hablando», dijo él, acercándose. «No me ignores». Isabela dio un paso atrás. «No tengo nada que hablar contigo». «Ah, ¿no?», sonrió él, pero no había nada amable en ese gesto. «Entonces, ¿ahora te crees importante porque alguien te defendió?» El corazón de Isabela golpeó con fuerza. Había algo peor que la violencia, la humillación de saber que él la había estado vigilando. «Vete», murmuró ella, intentando que la voz no le temblara. «La policía ya sabe lo que hiciste». Los ojos de Damián se endurecieron de inmediato. «¿La policía?», repitió con una calma peligrosa. «¿Te atreviste a denunciarme?» Ella intentó seguir caminando. No pudo. Su mano la sujetó del brazo con fuerza. Dolor, miedo, memoria, todo regresó de golpe. «Suéltame, no antes de que me mires a la cara», escupió él, acercándose más. «Después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? ¿Arrastrándome ante desconocidos?» La injusticia, pensó Isabela con un nudo en la garganta, siempre tenía el mismo rostro, el del hombre que golpea y luego se siente víctima, el del hombre que destruye y exige comprensión, el del hombre que hiere y aún así cree tener derecho sobre lo que ya perdió. «Te dije que me sueltes», pero Damián apretó más. «Tú eres mía». La frase le revolvió el estómago, y justo cuando sintió que el pánico iba a paralizarla por completo, otra mano apareció, firme, precisa, implacable. Sujetó la muñeca de Damián y la torció con una velocidad que resultó casi inhumana. Todo pasó en segundos. Un giro seco, un quejido ahogado, y la mano de Isabela quedó libre. «Se acabó»,
La voz de Adrián Castellanos fue baja, demasiado baja, esa clase de voz que no necesita volumen porque ya viene cargada de amenaza. Damián intentó zafarse, pero Adrián lo inmovilizó con una técnica tan rápida y controlada que Isabela apenas pudo procesarlo. No hubo brutalidad innecesaria, no hubo golpes impulsivos, solo eficacia, y eso lo volvió mucho más aterrador. «No sabes con quién te estás metiendo», gruñó Damián retorciéndose. Adrián ni siquiera parpadeó. «No, el que no sabe con quién se metió eres tú». La lluvia acumulada en los techos goteaba sobre la acera. Algunos empleados que salían del edificio se detuvieron a observar, pero ninguno se atrevió a intervenir. Había algo en la postura de Adrián que anulaba cualquier intento de interferencia. No era solo poder, era control absoluto. Él giró apenas el rostro hacia Isabela. «Llama a la policía». Ella tardó 2 segundos en reaccionar. Solo 2. Pero en una situación así, 2 segundos se sienten como una eternidad. Buscó el teléfono con dedos torpes. Le costó desbloquear la pantalla. Le costó respirar. Le costó hablar cuando por fin logró explicar lo que pasaba. Su propia voz le sonó lejana, quebrada, como si viniera de otra persona. Damián soltó una risa amarga. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a destruirme?» Adrián lo obligó a inclinarse un poco más sin perder la calma. «No, tú te destruiste solo». La sirena se escuchó a lo lejos. Isabela sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo. No supo si era alivio o terror. Tal vez las 2 cosas. Cuando los policías llegaron, la escena habló por sí sola. Las denuncias previas, el hematoma visible, el intento de agresión frente al edificio, el forcejeo. Esta vez, Damián no pudo actuar como si nada hubiera pasado. Esta vez, no hubo excusas, no hubo sonrisas manipuladoras, no hubo una puerta trasera para escapar. Mientras lo esposaban, volvió la cabeza hacia Isabela y la miró con un odio tan frío que el aire pareció desaparecer. «Esto no termina aquí». Ella se quedó sin aliento. Pero Adrián dio un paso al frente colocándose entre ambos. No levantó la voz, no hizo ningún gesto dramático, solo lo miró. Sí terminó, y por alguna razón, pronunciado por él, aquello no sonó como una opinión, sonó como una sentencia. Los policías se llevaron a Damián, y el ruido de la patrulla perdiéndose en la avenida dejó tras de sí un silencio extraño. Uno de esos silencios que llegan después de la tormenta, cuando todo parece haberse calmado, pero el cuerpo aún no entiende que sigue vivo. Isabela seguía temblando. Adrián soltó lentamente el aire, como si hasta ese momento hubiera permitido que la tensión abandonara su cuerpo. Sacó el teléfono y empezó a dar instrucciones con una serenidad que resultaba casi desconcertante. «Quiero a 2 abogados en la comisaría en 20 minutos. No, no mañana, ahora. Y hablen con el juez de guardia. Quiero la medida cautelar solicitada esta misma noche». Pausa. «No me interesan los obstáculos. Resuélvanlos». Colgó. Isabela lo miró en silencio. No sabía qué decir. No sabía cómo entender a un hombre así. Uno que podía desarmar a otro en segundos y luego hablar de procedimientos legales con la misma frialdad con la que otros piden un café. «Vamos», dijo él. «¿A dónde?» «A la comisaría». No era una propuesta. Era el siguiente paso lógico de alguien que ya había decidido cargar con aquella batalla hasta el final. La comisaría olía a papel húmedo, café viejo y cansancio. Las luces blancas hacían que todo pareciera más crudo, más real, más difícil de soportar. Allí ya no estaban los ventanales de lujo ni el silencio elegante de la torre corporativa. Allí solo quedaban los hechos, y los hechos eran brutales. Isabela declaró con la voz frágil pero firme. Dijo lo que había callado demasiado tiempo. Contó lo que él le había hecho, lo que había soportado, lo que había perdonado creyendo que amar también era aguantar. Mientras hablaba, evitó mirar a Adrián. No quería ver lástima en sus ojos. No quería descubrir esa compasión incómoda que tanto odiaba despertar. Pero cuando al fin levantó la vista,
No encontró lástima, encontró algo más inquietante, rabia, una rabia contenida, fría, calculada, como si cada palabra que ella pronunciaba se archivara dentro de él no para conmoverlo, sino para convertirla en acción. Cuando terminaron, uno de los abogados llegó con una carpeta y comenzó a resolver trámites con una eficiencia asombrosa. Todo se movió rápido, demasiado rápido, como si el simple hecho de que Adrián Castellanos estuviera allí alterara el ritmo de la justicia. Y tal vez así era, porque el poder cambia la velocidad de las cosas. La justicia para los débiles suele caminar despacio, pero cuando un hombre poderoso decide mirar, corre. Esa idea le produjo a Isabela una mezcla amarga de gratitud y tristeza. ¿Cuántas veces otras mujeres no habían tenido a nadie? ¿Cuántas veces la ayuda llegó tarde? ¿Cuántas veces el sistema solo funcionó cuando un hombre importante lo obligaba a hacerlo? Le dolió pensarlo, le dolió más saber que era verdad. Salieron de la comisaría pasada la medianoche. La ciudad estaba distinta a esa hora, más silenciosa, más desnuda, como si las fachadas dejaran de fingir cuando casi nadie las mira. Adrián caminó hacia su auto y abrió la puerta del copiloto. «Te llevo a casa». Isabela tragó saliva. «No es necesario. Yo puedo...» Él la interrumpió con una sola mirada. No una mirada dura, ni agresiva. Solo una que dejaba claro que aquella noche no iba a discutir con ella. Subió. El interior del auto olía a cuero, lluvia y algo sobrio, masculino, imposible de nombrar. Durante los primeros minutos no dijeron nada. El motor ronroneaba con suavidad mientras la ciudad se deslizaba detrás de los cristales como una película muda. Isabela mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo para ocultar el temblor. No sabía si estaba agotada, en shock o a punto de romperse. Quizá las tres cosas. Adrián conducía con una precisión casi mecánica, pero había algo diferente en él, algo apenas perceptible, como una tensión bajo la piel. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Cómo supo hacer eso? Él no apartó la vista del camino. ¿Eso qué? Lo de afuera, la forma en que lo inmovilizó. Hubo una pausa breve. La ciudad pasó reflejada en sus ojos. Aprendí hace mucho tiempo. ¿Dónde? Esta vez sí tardó más en responder. En un lugar donde nadie venía a protegerte. La frase flotó entre ambos. Isabela giró apenas la cabeza para mirarlo mejor. La luz de los semáforos entraba por momentos y esculpía su rostro. La línea dura de la mandíbula, la seriedad permanente, el cansancio escondido detrás del control. No parecía un hombre que revelara cosas personales, y sin embargo, lo estaba haciendo. «Yo no nací en ese mundo de oficinas y trajes», continuó él con la voz baja. «Crecí donde o aprendías a defenderte o te convertías en entretenimiento para otros». Isabela tragó saliva. No supo por qué, pero esa confesión la conmovió más que cualquier gesto heroico de la noche, porque de pronto él dejó de ser solo el hombre poderoso que podía resolverlo todo, y se convirtió en alguien que también había conocido la dureza, alguien que no hablaba del dolor desde la teoría, sino desde la memoria. Sin darse cuenta, ella sonrió apenas, una sombra mínima de sonrisa. Adrián la vio de reojo. «¿Qué? Nada», murmuró ella. «Es solo que no imaginaba eso. La mayoría imagina lo que le conviene». La respuesta fue seca, pero no cruel, y por alguna razón, esa frase se quedó vibrando dentro de ella. La mayoría imagina lo que le conviene. Sí, ella misma lo había hecho con Damián. Había imaginado amor donde solo había control. Había imaginado futuro donde solo había amenaza. Había imaginado paciencia donde debió ver miedo. El auto desaceleró frente a su edificio. Era un edificio modesto, antiguo, con balcones estrechos y pintura gastada, muy lejos de los lugares donde hombres como Adrián Castellanos solían detenerse. Pero él no dijo una sola palabra sobre eso. Llegamos. Isabela asintió, pero no abrió la puerta enseguida. Había algo atorado en su pecho, algo demasiado grande para quedarse callado,
y demasiado frágil para decirse mal. Gracias. La palabra sonó pequeña, insuficiente, casi absurda frente a todo lo que él había hecho. No sé cómo agradecerle. Adrián mantuvo una mano sobre el volante y la otra descansando inmóvil cerca de la palanca de cambios. Tardó un segundo en responder. No tienes que agradecerme. Ella bajó la mirada. Sí, tengo. Él se volvió hacia ella, y por primera vez desde que lo conoció, su expresión no parecía la de un jefe, ni la de un estratega, ni la de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Parecía simplemente cansado, pero firme. Ninguna mujer debería vivir algo así, dijo, y ningún hombre decente debería quedarse quieto mirando. Las palabras la golpearon con una ternura inesperada, no por suaves, sino por simples, porque no había arrogancia en ellas, ni necesidad de reconocimiento, solo una verdad, dicha desde un lugar muy hondo. Pero usted se involucró demasiado, susurró ella. No tenía por qué hacerlo. La policía hará su trabajo, respondió él. Yo haré el mío. Isabela frunció apenas el ceño. ¿Y cuál es su trabajo? Adrián sostuvo su mirada. Asegurarme de que las personas, bajo mi responsabilidad, estén a salvo. Ella quiso responder. No pudo, porque él siguió hablando, y esta vez su voz bajó apenas un tono, adquiriendo una gravedad que le erizó la piel. Y eso te incluye a ti. El corazón de Isabela dio un golpe brutal dentro de su pecho. No supo qué hacer con esas palabras. Nadie le había dicho algo así en muchísimo tiempo. Nadie la había incluido en su idea de protección. Nadie la había mirado como alguien que merecía ser defendida. Sin pedir nada a cambio, sintió que los ojos se le llenaban otra vez, no de miedo, de algo más peligroso, algo que empezaba a parecer esperanza. Adrián notó el brillo en sus ojos y desvió la mirada, como si también entendiera que había cruzado una línea invisible. Descansa. Mis abogados te llamarán mañana. Esto no va a quedar así. ¿Usted siempre cumple lo que promete? Él la observó en silencio. Sí, una sola sílaba, pero pronunciada por él, bastó para que sonara como una certeza absoluta. Isabela abrió la puerta. El aire frío de la madrugada la envolvió de inmediato. Bajó del auto y caminó hacia la entrada del edificio, con la extraña sensación de que el suelo bajo sus pies era distinto al de la mañana. Antes de entrar, se volvió. Adrián seguía ahí, esperando. No encendió el coche. No se fue. Solo la observó hasta verla sacar las llaves, abrir la puerta y entrar. Recién entonces, el vehículo arrancó. Isabela se quedó quieta unos segundos en el pequeño hall del edificio, escuchando el eco lejano del motor desaparecer por la calle, y en ese instante entendió algo que la asustó casi tanto como la presencia de Damián unas horas antes. La soledad que había aprendido a soportar durante años acababa de agrietarse, porque había conocido a alguien capaz de verla, de verdad verla. Y cuando una mujer que vivió invisible descubre lo que se siente ser mirada de verdad, ya no puede volver a fingir que eso no importa. Pero lo más peligroso no era eso. Lo más peligroso era que Adrián Castellanos también empezaba a sentir el peso de esa conexión. Y un hombre como él no le temía a la guerra, ni al escándalo, ni a la violencia. Lo único que realmente podía ponerlo en riesgo era sentir demasiado. A la mañana siguiente, Isabela creyó que lo peor había pasado. Se equivocaba, porque el miedo cambia de forma, y la injusticia, cuando pierde el control sobre una mujer, busca otra manera de castigarla. Y esta vez, el ataque no vendría desde la calle, vendría desde dentro de la empresa, desde las miradas, desde el desprecio, desde la humillación. Y cuando alguien intentara recordarle cuál era su lugar, descubrirían que ella no era tan invisible como pensaban, y que Adrián Castellanos no toleraba la crueldad en su propia casa. La injusticia no siempre llega con golpes, a veces llega con sonrisas falsas, con miradas que juzgan, con palabras que buscan recordarte cuál es tu lugar. Y esa mañana, Isabela
Estaba a punto de descubrir que el peligro no siempre estaba afuera. A veces estaba dentro. El edificio corporativo volvía a su ritmo habitual. Tacones resonando en los pasillos, teléfonos sonando, pantallas encendidas, gente importante fingiendo que todo estaba bajo control. Pero había algo diferente, un rumor, invisible, silencioso, pero imposible de ignorar. Isabela lo sintió desde el momento en que cruzó la entrada. Las miradas no eran como antes. Antes no existía. Ahora todos la veían, pero no con amabilidad, con curiosidad, con juicio, con esa mezcla peligrosa de interés y desprecio, porque la noticia ya había corrido. La faccineira estaba bajo la protección de Adrián Castellanos, y en un lugar donde el poder define el valor de las personas, eso no pasa desapercibido. Isabela apretó el carrito de limpieza y caminó intentando ignorarlo, intentando volver a ser invisible, pero hay momentos en los que ya no se puede volver atrás. Era casi el final del turno cuando lo escuchó. «Esto no tiene sentido». La voz venía del área administrativa, alta, irritada, impaciente. Isabela no quería involucrarse, no otra vez, pero algo en su interior, algo que había estado dormido, despertó. Se detuvo, miró de reojo la pantalla, números, proyecciones, errores. Su mente reaccionó antes que su miedo. «Los ghostos no cierran», dijo una mujer elegante con tono molesto. «Alguien hizo mal este análisis». «Entonces ajusta los números», respondió otro sin interés. «Nadie va a revisar eso con tanto detalle». Ese fue el momento, ese segundo exacto donde una decisión cambia todo. Quedarse callada o hablar. El corazón de Isabela empezó a latir con fuerza. Sabía lo que pasaría si abría la boca. Sabía cómo la verían. Sabía lo que dirían. Pero también sabía algo más, que estaban equivocados. «Disculpa». La palabra salió suave, pero suficiente. Dos cabezas se giraron al mismo tiempo. El silencio cayó pesado. No es la proyección lo que está mal. Demasiado tarde para retroceder. «¿Perdón?» La mujer alzó una ceja, claramente irritada. Isabela tragó saliva. «Están comparando con un trimestre estacional», continuó, señalando la pantalla sin acercarse demasiado. «Ese período siempre tiene un pico más alto. Si no ajustan con la media anual, va a parecer que hay pérdidas donde no las hay». Silencio. Un silencio incómodo, tenso, peligroso. La mujer la miró de arriba abajo, lentamente, evaluándola, reduciéndola, y entonces sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Qué interesante». Una pausa. «¿Y tú quién eres exactamente para decirme cómo hacer mi trabajo?» El golpe no fue físico, pero dolió igual. «Yo solo...» «No», la interrumpió. «No hables». El tono fue seco, cortante. «Tú eres la chica de limpieza». Cada palabra fue una puñalada. «Tu trabajo es limpiar el suelo, no meterte en cosas que claramente no entiendes». Las risas suaves alrededor terminaron de romper algo dentro de Isabela. El calor subió por su rostro. Vergüenza, rabia, impotencia. «Lo siento, yo no quería». «Entonces no quieras», respondió la mujer volviendo a la pantalla. «Y vuelve a lo tuyo». Isabela bajó la mirada. Ahí estaba otra vez, el lugar que el mundo había decidido para ella. Pequeña, callada, invisible. Tal vez siempre sería así. Tal vez había sido un error creer, aunque fuera por una noche, que algo podía cambiar, y fue en ese momento cuando una voz cruzó el ambiente. «Ella tiene razón». El efecto fue inmediato. El aire se congeló, literalmente. Isabela no necesitó girarse para saber quién era. Lo sintió, como se siente una tormenta antes de verla. Adrián Castellanos, de pie, a pocos metros, observando. No había levantado la voz. No era necesario. Cuando él hablaba, el mundo escuchaba. Caminó lentamente hasta la mesa. Sus pasos eran firmes, precisos, inquietantes. Miró la pantalla, luego a la mujer. «Ajuste. La media anual», dijo sin emoción, «o seguirá equivocándose». La mujer palideció. «Señor Castellanos, yo solo...» «Y otra cosa», la interrumpió, sin esfuerzo.
La próxima vez que hable con cualquier persona de esta empresa en ese tono, una pausa. El silencio se volvió insoportable. Será usted quien necesite buscar otro empleo. Nadie respiró, nadie se movió, nadie existía, excepto él. La mujer asintió rápidamente, visiblemente afectada. Sí, señor. Disculpe. Adrián no respondió. No era necesario, ya había terminado. O al menos eso parecía. Porque entonces la miró a ella, directamente. Isabela sintió cómo el corazón volvía a acelerarse. Pero esta vez no era miedo, era otra cosa. Algo más intenso, más confuso, más peligroso. ¿Cómo lo supiste? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo... Sus manos se aferraron al mango del carrito. Yo estudiaba administración. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Estaba en el último año, pero tuve que dejarlo. Adrián entrecerró ligeramente los ojos. ¿Por qué? Ella dudó, pero ya no había razón para mentir. No podía pagarlo. La frase cayó pesada, simple, pero brutal, porque no necesitaba más explicación, porque todos entendieron, porque todos sabían. El dinero decide quién avanza y quién se queda atrás. Adrián no dijo nada por unos segundos, pero algo en su expresión cambió. No era lástima, era cálculo, como si estuviera armando una idea, como si acabara de ver una pieza que no encajaba, y ahora empezara a hacerlo. Cuando termines tu turno, dijo finalmente, ven a mi oficina. El mundo pareció detenerse. El estómago de Isabela se contrajo. Sí, señor. Él ya se estaba dando la vuelta cuando se detuvo, y sin mirarla, añadió, buen trabajo. 3 palabras, nada más. Pero para alguien que pasó años sin ser vista, sin ser reconocida, sin ser valorada, esas palabras no eran pequeñas, eran enormes, demasiado. Isabela sintió algo romperse dentro de ella, no de dolor, de algo nuevo, algo que no sabía cómo manejar. Respeto, reconocimiento, valor, pero también miedo, porque sabía que entrar en la oficina de Adrián Castellanos no era algo simple, no era solo una conversación, era una puerta, y una vez que cruzas ciertas puertas, no puedes volver atrás. El resto del día pasó como un borrón. Las miradas cambiaron otra vez. Ahora no eran solo de desprecio, había algo más, cuidado, tensión, incluso miedo, porque todos entendieron algo muy claro. Isabela ya no era invisible, y eso, en un lugar como ese, podía ser tan peligroso como poderoso. Cuando el reloj marcó el final de su turno, sus pasos se dirigieron lentamente hacia el último piso, el corazón latiendo fuerte, las manos frías, la mente llena de preguntas. ¿Qué quería él? ¿Por qué la había llamado? ¿Qué iba a pasar ahora? Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo, levantó la mano y tocó. Adelante. La voz desde el interior fue calmada, pero firme. Isabela abrió la puerta, y lo que encontró dentro no era lo que esperaba, porque esa conversación no iba a cambiar solo su trabajo, iba a cambiar su vida entera, y también la de él. Hay decisiones que no parecen importantes, hasta que te das cuenta de que acaban de dividir tu vida en dos, antes y después, y esa puerta era exactamente eso. Isabela entró despacio. El despacho de Adrián Castellanos no era ostentoso, era peor, era preciso. Todo estaba en su lugar exacto, sin exceso, sin desorden, sin distracciones, un espacio que no buscaba impresionar, sino dominar. Él estaba de pie, de espaldas, mirando la ciudad a través de los ventanales, la misma ciudad que para muchos era oportunidad y para otros una condena silenciosa. Cierra la puerta. Isabela obedeció. El sonido del clic resonó más de lo normal, como si sellara algo, como si marcara un punto sin retorno. Adrián no se giró inmediatamente. ¿Sabes cuántas personas trabajan en esta empresa? Ella dudó. No, señor, demasiadas como para permitir errores. Silencio. Y aún así, continuó, los errores están en todas partes. Se giró lentamente. Sus ojos se clavaron en ella, no como jefe, como alguien que ya tomó una decisión. Pero hoy no vine a hablar de errores. Isabela sintió el pulso acelerarse. Vine a hablar de potencial.
El aire cambió. Lo que hiciste hoy, continuó él, no fue casualidad. Yo solo... No, la interrumpió suavemente. No fue solo una pausa. Fue conocimiento, fue capacidad, fue criterio. Cada palabra parecía construir algo invisible entre ellos. Y eso no es algo que ignore. Isabela bajó la mirada. No sabía qué hacer con ese reconocimiento. No estaba acostumbrada. No sabía cómo sostenerlo. ¿Quieres terminar tus estudios? La pregunta la golpeó, directa, sin aviso. Levantó la vista, confundida. ¿Qué? Tu carrera, administración. Sí, pero no puedes pagarla. El silencio respondió por ella. Adrián caminó lentamente hasta su escritorio. Apoyó las manos. La observó. Yo puedo hacerlo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Puedo pagar tus estudios. Así, sin rodeos, sin adornos, sin explicación. El corazón de Isabela empezó a latir con fuerza. No puedo aceptar eso. Sí puedes. Otra vez, sin elevar la voz, pero sin dejar espacio para discusión. No sería un regalo, añadió. Sería una inversión. Ella frunció el ceño. ¿Una inversión? En alguien que no debería estar limpiando pisos cuando puede tomar decisiones. El impacto fue brutal, porque no era lástima, era visión. Era alguien viéndola, más allá de lo que ella misma se permitía ver. Yo no sé si lo sabes. La interrumpió otra vez, pero esta vez no fue duro, fue firme. Solo no crees que lo mereces. El silencio se volvió denso, peligroso, demasiado honesto, porque tenía razón, y eso dolía más que cualquier insulto. ¿Por qué haría algo así por mí? La pregunta salió casi en un susurro. Adrián sostuvo su mirada. Por un segundo, dos, y luego respondió. Porque puedo. Pero no fue solo eso. Había algo más, algo que no dijo, algo que ambos sintieron, y que ninguno estaba listo para nombrar. Isabela dio un paso atrás. El corazón le latía demasiado rápido. Esto no es normal. No me conoce lo suficiente. No debería confiar en mí. Confío en lo que vi. Cada respuesta era más directa que la anterior, más peligrosa, más difícil de ignorar. ¿Y qué espera a cambio? La pregunta cambió el aire. Adrián se enderezó lentamente. Esa es una buena pregunta. Se acercó. Un paso, luego otro, sin invadir, pero lo suficiente para que su presencia se sintiera. Que trabajes conmigo. Silencio. No limpiando, aprendiendo, creciendo, demostrando que no me equivoqué. Isabela sintió un nudo en la garganta. Eso significa que voy a estar cerca de mí, terminó él, directo, sin evasión. El corazón de Isabela dio un salto, porque ahí estaba el verdadero peso de la propuesta. No era solo una oportunidad, era proximidad, era vínculo, era riesgo. No tienes que decidir ahora, dijo él finalmente, dando un paso atrás, como si supiera que estaba al límite. Pero sí tienes que decidir pronto. Ella asintió, lentamente, todavía intentando procesar. ¿Y si fallo? La pregunta salió sincera, cruda, humana. Adrián la observó con intensidad. Entonces aprenderás. ¿Y si no soy suficiente? Un segundo de silencio. Eso no lo decides tú. La respuesta fue firme, pero no fría, y por primera vez, Isabela sintió algo distinto al miedo, confianza, pero no en él, en ella, prestada, pero real. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo, giró apenas el rostro. ¿Por qué yo? La pregunta final, la más importante. Adrián no respondió de inmediato. La miró, de verdad, como la primera vez, como en la sala de reuniones, como si volviera a ver lo que nadie más vio. Porque tú también luchaste, dijo finalmente, y no te convertiste en alguien roto. El aire se volvió pesado, porque esas palabras no eran solo sobre ella, eran sobre él. Isabela salió de la oficina con el mundo girando distinto. Nada era igual, nada volvía a encajar en el lugar de antes, porque ahora tenía algo que antes no existía. Una oportunidad, una salida, una posibilidad, y también un peligro, porque aceptar significaba acercarse a él, y acercarse a Adrián Castellanos. No era seguro, nunca.
Esa noche, Isabela no pudo dormir, porque por primera vez tenía algo que perder. Y mientras tanto, en otra parte de la ciudad, alguien más tampoco estaba dispuesto a perder. Damián, libre bajo condiciones, pero no derrotado, nunca derrotado. Y cuando un hombre como él siente que pierde el control, no se retira, se transforma, se vuelve más paciente, más frío, más peligroso, y esta vez no iría directo hacia ella. Iría hacia lo que más podía destruirla, su oportunidad, su futuro, su lugar al lado de Adrián, porque algunas guerras no se ganan con fuerza, se ganan destruyendo lo que el otro más desea. Hay historias que terminan con un beso, otras terminan con una verdad, y algunas terminan cuando dos personas entienden que amar no es salvarse, es elegirse, incluso cuando todo se rompe. Los días siguientes marcaron el inicio de algo nuevo y peligroso. Isabela aceptó, no con seguridad, no con confianza total, pero con algo más fuerte, decisión. Las mañanas dejaron de empezar con un carrito de limpieza. Ahora comenzaban con libros, con reuniones, con números, con miradas, porque nadie olvidaba quién era, ni de dónde venía, pero tampoco podían ignorar lo que estaba pasando. Adrián Castellanos la había puesto a su lado, y eso no era casualidad. Al principio fue difícil, demasiado, errores, dudas, silencios, incómodos. Isabela sentía el peso de cada mirada, cada comentario disfrazado, cada duda sobre si realmente pertenecía ahí. Pero Adrián nunca la trató diferente. No fue blando, no fue indulgente, fue exigente, más que con cualquiera. No estás aquí para que te tengan lástima, le dijo una tarde. Estás aquí porque puedes hacerlo mejor. Y eso la obligó a crecer, rápido, dolorosamente, pero real. Las noches se llenaron de estudio, los días de práctica, y poco a poco la inseguridad empezó a transformarse en precisión, en confianza, en voz, porque Isabela dejó de pedir permiso y empezó a ocupar espacio, pero el cambio más peligroso no estaba en su trabajo, estaba en ellos, las miradas, los silencios, la forma en que él se detenía medio segundo más de lo necesario cuando ella hablaba, la forma en que ella ya no bajaba la mirada cuando él la observaba. Había algo creciendo, lento, silencioso, inevitable. Una noche, todo cambió. Era tarde. La oficina estaba casi vacía. Solo quedaban luces aisladas y el eco lejano de una ciudad que no dormía. Isabela revisaba un informe, concentrada, determinada. «Está mal». La voz de Adrián apareció detrás de ella. No se asustó. Ya no. Giró la pantalla. «¿Dónde?» Él se acercó. Demasiado. Se inclinó apenas, sus hombros casi rozándose. El aire cambió. Otra vez. «Aquí», dijo, señalando. «Estás proyectando crecimiento sin ajustar el comportamiento del último trimestre». Isabela frunció el ceño. Pensó. Corrigió. «Tienes razón». Silencio. Pero ninguno se movió, ninguno se alejó, porque ambos sabían que eso ya no era solo trabajo. «Estás aprendiendo rápido», dijo él en voz baja. Ella sonrió levemente. «Tengo buen profesor. Un error. O tal vez no», porque Adrián la miró. De verdad. Sin filtros, sin barreras. Y en ese instante, todo lo que no había sido dicho se volvió imposible de ignorar. Isabela, su nombre en su voz, sonó diferente. Más profundo, más personal, más peligroso. Ella lo sintió, en la piel, en el pecho, en el aire. «Esto no es una buena idea», susurró ella, pero no se movió, no se alejó. Adrián tampoco. «No», respondió él, «no lo es». Y aún así se quedaron ahí, a un suspiro de distancia, a un segundo de cruzar una línea que no tenía regreso. Pero la vida no siempre permite finales simples. El golpe llegó al día siguiente, sin aviso, sin ruido, sin piedad. Una denuncia, anónima, pero perfectamente construida, acusaciones, manipulación, corrupción, el nombre de Adrián Castellanos y el de Isabela Ríos, en el centro de todo.
La empresa estalló, reuniones de emergencia, directivos nerviosos, rumores descontrolados y una verdad brutal. Alguien había planeado esto, alguien que sabía exactamente dónde atacar. Damián no vino con violencia, no esta vez. Vino con estrategia, con veneno, con destrucción silenciosa. Van a despedirte. La voz de una compañera llegó como un susurro venenoso. Dicen que te favoreció, que todo esto es personal, que manipulaste todo. Isabela sintió el mundo desmoronarse, otra vez. Pero diferente, porque ahora no solo perdía su paz, podía perderlo todo. Entró a la oficina de Adrián sin tocar, por primera vez. Dime que no es verdad. Su voz quebrada. Él estaba de pie, tenso, controlado, pero al límite. Es un ataque. ¿De él? Adrián la miró. Sí, silencio. ¿Y ahora? La pregunta que lo definía todo. Él dio un paso hacia ella. Ahora peleamos, pero esta vez no era una pelea cualquiera. Era poder contra poder, pasado contra presente, miedo contra decisión. Los días siguientes fueron una guerra. Abogados, pruebas, estrategias, y en medio de todo, ellos, más cerca que nunca, y más lejos que deberían, hasta que llegó el momento final. La verdad salió, como siempre sale, lenta, dolorosa, inevitable. Las pruebas contra Damián, las manipulaciones, las amenazas, todo expuesto, destruido, pero la victoria no vino sin costo. Isabela estaba en la terraza, mirando la misma ciudad, pero ya no era la misma mujer. Adrián apareció detrás de ella, silencioso. Como siempre, ganamos. Ella no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente, pero no como pensé. Él se acercó. Nunca es como pensamos. Silencio. El viento movió su cabello. La noche los envolvió. Ahora puedes tenerlo todo, dijo él. Tu carrera, tu lugar. Ella sonrió levemente. No todo. Él la miró. ¿Qué falta? Isabela giró. Lo miró directo, sin miedo, sin duda. Saber si esto tocó suavemente el aire entre ellos. También es real. El tiempo se detuvo. Adrián no respondió de inmediato. Porque esta vez no era sobre proteger, no era sobre decidir, era sobre sentir. Y eso era lo único que realmente lo ponía en riesgo. Lo es. 2 palabras, pero suficientes. No hubo promesas eternas, no hubo finales perfectos, pero hubo algo más fuerte, más real, más difícil. 2 personas que eligieron quedarse, no porque se necesitaban, sino porque se reconocían. Y a veces eso es más poderoso que cualquier historia de amor perfecta, porque algunas historias no terminan, solo comienzan de otra forma.